Bueno, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, en Clavería, y pues continuamos con nuestro discipulado, donde hemos caminado con los pasos del Señor Jesús, el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, y pues vamos viendo el avance, cómo se va dando a conocer, eh, como cada uno de los personajes que intervienen con él, y pues resulta que nos podemos identificar plenamente y podemos experimentar también en nuestra propia vida, pues esa aplicación de esta palabra en asuntos y pues de cada principio que estamos viendo aquí en la palabra. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo milagro que se refiere cuando el Señor bendice a los gentiles. Él no vino a los gentiles, vino a las ovejas de Israel. Esa era su prioridad, inclusive a los mismos discípulos los envió a las ovejas de Israel como una prioridad. Les dijo que no pasaran por Samaria y por ningún otro lado, sino que fueran a las ovejas, y él también tenía esa prioridad. Pero vamos a ver estas excepciones que son lo que son, excepcionales, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a ver, esto que vamos a estar viendo se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y vamos a ver del 24 en adelante. El 24 dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Bueno, aquí empezamos. El Señor Jesús va a pasar por una región diferente a donde él normalmente andaba. Él andaba en Galilea. Casi todo lo que hemos visto sucedió en Galilea, y entonces esto va a otro lugar, va a la región de Tiro y de Sidón, que está cerca, pero ya no es de Israel, y vemos que él se mete a una casa, está en una casa, y no quiere que nadie se entere. A él no le interesaba que la gente lo buscara, ni que las multitudes y que los fans y todo lo demás. Él venía a lo suyo, y realmente las personas que lo seguían, por supuesto, los atendía, pero él prefería de alguna manera llevar un perfil bajo. Recordamos que incluso cuando hacía algún milagro, encomendaba que no se dijera a la gente, que no lo comentaran con los demás, para que de esa manera no lo buscaran únicamente para eso. Entonces él no quería ser distraído en ese sentido. Sin embargo, cuando va a esta región de Sido y de Sidón, a lo mejor él esperaba que, como era tierra de los gentiles, pues nadie lo iba a reconocer, se le iba a poder estar ahí tranquilo unos días, pero no fue así, no fue de esa manera, sino que ahí hubo una mujer que lo buscó, ¿verdad? Porque el Señor Jesús realmente, ¿con qué se sentía satisfecho? Pues con estar sirviendo a la gente. De hecho, él lo menciona en Juan 4:34, cuando está en el pozo, ¿verdad? Con la samaritana. Dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que él vino a hacer, ¿verdad? Y entonces él se enfocaba en esto, aun cuando a veces pues estaba distraído con otras cuestiones. Y una de estas cosas que él hizo, digamos que fuera de programa, sin que lo tomara de sorpresa, pero no estaba intencionalmente ahí por eso, es de que lo encuentra una mujer sirofenicia de aquella región, que tenía un problema muy, muy grave. Y vamos a leer el verso 25. Dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Entonces vemos una mujer que no era del pueblo de Israel, pero había escuchado acerca de Jesús, había escuchado que él podía sanar, había escuchado que el Señor Jesús tenía la capacidad de liberar a las personas, y ella pues tenía un grave problema porque su hija tenía un espíritu inmundo. Entonces
Yo creo que ella ya estaba desesperada porque no había quien le pudiera ayudar en esto. Y cuando escucha que Jesús está en algún lugar cercano, pues inmediatamente lo va a buscar. Cuando lo ve, se echa, se postra a sus pies. Entonces era una mujer sirofenicia, no del pueblo de Israel, gentil pues, y entonces pues el pueblo de Israel no quería a los gentiles, ¿verdad? No quería a los samaritanos, no quería a los gentiles. Ellos nada más se querían entre ellos y aún así tenían sus cuestiones. Dice el 26. Perdón, la acabo de leer. Sí, perdón. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, ¿verdad? Si nos ponemos a ver estrictamente, esta mujer no tenía ningún derecho ante el Señor Jesús, porque el Señor Jesús, como ya lo comentó la esposa, él vino al pueblo de Israel y él era un maestro del pueblo de Israel y había hecho milagros y había hecho señales al pueblo de Israel. Y esta mujer, sabiendo que no tenía absolutamente nada que ver con él, aún así, en su desesperación, se presenta delante del Señor Jesús y habla con él, ¿verdad? Otra vez, no tenía ningún derecho a hacerlo, no había ninguna relación, pero sin embargo, sabiéndolo, esta mujer se acercó porque tenía la confianza, tenía la fe de que el Señor Jesús podía liberar a su hijita. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así, quizá los que estaban lejos de la región de Israel, pues no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero los que estaban en la cercanía, pues sí conocían al pueblo de Israel, sí sabían el Dios que tenían y sí sabían que era un Dios grande, un Dios poderoso, pero era exclusivo de esto, de la nación de Israel. Y por lo tanto ellos se sentían apartados, sentían que no tenían ningún derecho ni siquiera para hablar con ese Dios. Y cuando escuchan de Jesús, pues están viendo que también él está enfocado al pueblo de Israel y saben que no tienen, pues no, como que el derecho se oye así como que un poquito fuerte, pero no tenían ninguna relación, no tenían ninguna base sobre la cual pedirle a Jesús que los ayudara. Y sin embargo, esta mujer así lo hizo en su desesperación. Pues sí, podemos ponernos en los zapatos de esta mujer, bueno, en las sandalias, por el tiempo, pero sí, pues es la desesperación que podemos tener pues como una madre desesperada, ¿no? De tener una situación que no puede manejar, de ver el sufrimiento de su hija y pues tener esa desesperación y de buscar, ¿no? eh, pues cualquiera buscaría donde fuera, ¿no? Lo que fuera. Y escuchó de este hombre, de este hombre que sanaba los enfermos, que echaba fuera demonios, y pues ahora sí que se la jugó. O sea, ¿qué es lo peor que le puedo decir? Que Que no. no. Y se lo dijo, ¿no? Pero era tal, pues, su desesperación que vemos aquí cuáles son los pasos que dio esta mujer para alcanzar la bendición. Y lo vemos en los versículos 7, 25, 26, ¿no? O yo había oído de Jesús en el 25, pues nos marca que había escuchado de Jesús y sabía que tenía ese poder, que era capaz de hacer cosas impresionantes. Yo creo que había escuchado pues los milagros que habíamos ya comentado anteriormente, que eran difíciles, pues hacer caminar a un Paralítico. paralítico y pues tantas cosas que hizo. Ella dijo, yo voy con él. O sea, lo peor que puede suceder es pues que me diga que no pero tengo que intentarlo, ¿no? Tengo que intentarlo. Y pues pensando también
pues en esa bondad que muy probablemente el Señor manifestaba en muchos de los casos. Además, vemos aquí al Maestro maravilloso que es Jesús, cómo aprovechaba todas las circunstancias para dar una enseñanza y para poner un desafío en el corazón de la gente, ¿no? Un desafío muy grande. Y sabía esta mujer que no podía, que como dice el esposo, no se trata de derecho, ¿no? Sino de que no pertenecía simplemente al pueblo de Israel, ¿no? Es como, vamos a ver, yo pongo el ejemplo de una casa, de un padre que tiene a sus hijos, y los hijos tienen derechos sobre su casa, pueden abrir el refrigerador, pueden comer lo que quieran, pueden dormir la siesta, pueden ver la televisión y tomar todo lo que hay, porque pues son los hijos, y para eso el padre ha dispuesto un hogar, una casa. Pero si llega alguien de fuera, un vecino, el hijo de un vecino, pues puede tocar y decir, no está mi papá, pero no tengo tal cosa, ¿no? Si no tiene una tacita de azúcar, ¿no? Como piden los vecinos, no tendrá por ahí una tacita de azúcar, pues con todo gusto, ¿no? Cuando es pues con esa generosidad, pues se puede, es como yo puedo imaginarme que así es Dios. O sea, Dios puede conceder algo, pero no es lo mismo, no es lo mismo lo que se le da al hijo a lo que se le da a un hijo ajeno, ¿no? No es lo mismo, por supuesto. Y pues aquí podemos ver que ella pues sabía que no podía pues igualarse al pueblo de Israel, pero sí podía encontrar esa bondad, esa misericordia de parte del Señor. Entonces vino a Jesús y, y se quedó ahí esperando que Jesús pasara, y no se quedó esperando, sino que fue directamente a enfrentar a a los discípulos que siempre estaban ahí como guaruras, haciendo a un lado, que inclusive hasta le dijeron, dile que se vaya, ¿qué tiene que hacer esta mujer aquí? Y todo, pero vino hasta Jesús haciendo pues ese valor, con ese esfuerzo de presentarse delante del Señor a como diera lugar, ¿no? Así es, y además vemos que llegó en una buena actitud, o sea, no llegó tratando de exigir ni nada de eso. Aquí dice que llegó y se postró a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, ella reconoció la autoridad, reconoció que pues le estaba pidiendo un favor que podría decirle que no fácilmente, ¿verdad? No tenía absolutamente el Señor Jesús ninguna obligación con esta mujer. Se postra a sus pies entonces y entonces expone cuál es el problema que tenía. Y vemos que pues lo hizo de la manera correcta. Vemos que hizo lo correcto en ese momento porque bueno, pues ya leímos la historia, pero en ese momento ella llegó con esa actitud de humildad, de sumisión, de pedir, esperando, pero realmente sin tener ninguna certeza de que iba a tener una respuesta favorable. Vemos en el Salmo 51:17 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Seguramente esta mujer nunca había oído hablar de este salmo, no tenía por qué, pero sin embargo, en su corazón sabía que si llegaba con Jesús de esta manera, ella tenía alguna posibilidad de tener un resultado, tenía una posibilidad de que fuera escuchada y de que por lo tanto pudiera tener la sanidad que estaba buscando para su hija. Vemos en Santiago 4:6 y 7 dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, el Espíritu Santo, pues ¿quién más, verdad? Le dijo, preséntate delante de Jesús y ya que estés ahí, muéstrate sumisa, muéstrate humilde y vas a tener
una respuesta a esta petición, a este problema tan grave que tienes con tu hija. Y obedeció. Ese fue el punto importante. Ujú. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? O sea, aquí tenemos un asunto muy especial. En el capítulo 7, versículo 27, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya sabemos que el Señor había venido primero a las ovejas de Israel. Y bueno, en estos tiempos hay cuestiones que pudieran sonar como muy duras de esto de decirle perrillo, ¿no? Perrillo. Yo estuve viendo y hay dos palabras importantes, que es en griego, el guon, que se refiere a los perros salvajes, o sea, los perros que estaban sueltos, que no tenían dueño y que pues andan en jaurías, como luego andan los perritos ahí, que se vuelven salvajes. Pero el Señor le dijo a ella guarión, o sea, refiriéndose a un animalito doméstico, a una mascota. O sea, no fue despectivo. Hay muchas cosas que podemos nosotros, en este tiempo, sobre todo, donde ya las generaciones son de cristal y que todo les afecta y que todo es ofensivo y todo eso, no podemos entender muy bien el contexto histórico del momento en el que se desarrollaron pues estos eventos. Entonces, muchas veces decimos, ay, pues qué duro, o qué difícil, como la esclavitud, por ejemplo, cuando reconviene a los esclavos que obedezcan a sus amos y decimos, pero ¿cómo, no? La esclavitud en estos días, pues desafortunadamente sí existe la esclavitud, Todavía. es todavía, pero pensamos que, ay, no, pero ¿cómo Dios va a permitir eso? Etcétera, etcétera, porque no entendemos el contexto. Pero aquí no es nada ofensivo lo que dijo el Señor y pudiera muy bien tratarse de un proverbio, de alguna situación que se haya manejado en ese entonces, porque el Señor siempre hablaba de acuerdo al contexto que había en ese tiempo, para dar enseñanza. Y con esto también estaba probando el corazón de esta mujer, le estaba mandando un desafío para ver cómo iba a reaccionar. Lo mismo para los discípulos, porque siempre, como digo, él aprovechaba todo momento para dar una enseñanza. Y es como decirle, no, tú no. Pero el Señor le gusta que seamos perseverantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la oración. O sea, que dice que oremos sin cesar y que seamos perseverantes. Y de esa manera probó el corazón de esta mujer. Entonces el pan que satisfacía las necesidades debía ser dado primero a los judíos, refiriéndose pues a las enseñanzas a los hijos y no a otros. Y el Señor así de esta manera puso a prueba la fe de esta mujer, ¿no? Así es. Ok. Así es. Entonces, eso es lo que responde el Señor Jesús. ¿Y qué dice ella? Vemos en el 28, dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué, qué respuesta tan tremenda? ¿No? Aquí vemos que esta mujer reconoce primero que no es hija, que no tiene ningún derecho de pedir nada, ¿no? No es hija, es ajena. Segundo, dice, ok, me quieres tratar como si fuera un perrito, está bien, lo acepto, pero todavía los perritos pueden alimentarse de lo que cae de la mesa. Yo con eso me conformo. No quiero ser tratada como hija, nada más quiero que me concedas esto. O sea, qué tremenda respuesta de esta mujer. Entonces, reconoce que no tiene derecho absolutamente a nada, pero nada más con que le diera unos segundos de su atención, el Señor Jesús
y que le concediera eso que le está pidiendo, es todo lo que quería. Una vez sanada a su hija, ella podría haber pensado, sana a mi hija y mira, no te vuelvo a molestar jamás en la vida, ni vuelves a acordarte siquiera de que algún día me acerqué a ti, porque no quiero ser, yo sé que no puedo aspirar a ser tratada como una hija tuya, a poderte seguir, nada más necesito que me hagas un favor, y ese favor es que sanes a mi hija. Con esa migajita, ahora sí que con ese granito de mostaza, me conformo con que sanes a mi hija, porque yo sé que no puedo aspirar a más contigo, porque tienes una misión diferente en la cual yo ni siquiera estoy apareciendo en tu plan. Tremenda, tremenda respuesta de la mujer. Híjole, pues aquí yo creo que fue la fe, la actitud, sobre todo la actitud de humildad de esta mujer, ¿no? Y que además, pues nosotros estábamos en esa misma condición. Sí. Y entonces debemos de entender que por la gracia de Dios podemos acercarnos a Él, definitivamente. Entonces, si tuviéramos esa humildad para acercarnos al Señor, reconociendo que solamente por su gracia podemos eh, acercarnos, acercarnos y poder hablar con Él, ¿no? Entonces Cristo obra este milagro tan tremendo, donde dice en el versículo 29 y 30, dice, entonces le dijo, por esta palabra, o sea, y vemos ahí nuevamente cómo el Señor se sorprende y muchas veces se sorprende más con Con los gentiles que con los mismos del pueblo de Israel, ¿no? Se sorprende más. Dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La fe de esta mujer entonces fue el instrumento para recibir la bendición de Dios. Y el milagro se hace a distancia. Y aquí nos podemos acordar de Jairo, recuerda, o no, del centurión. del centurión, cuando le dijo, ¿no? O sea, tú di la palabra, o sea, ahora sí que a distancia. Y pues nosotros podemos también, pedir a Dios cuando nosotros intercedemos por alguien, sabemos que si el Señor, concede esa palabra, no importa dónde estén nuestros hijos, no importa dónde estén las personas por las que estemos intercediendo, porque sabemos que si el Señor escucha, sabemos que esa palabra va y va a dar vida, va a dar sanidad, va a dar lo que se necesita o lo que se pide, ¿no? Entonces la frase de Cristo es categórica, el demonio ha salido de tu hija, la petición ha sido concedida, así es. Entonces podemos ver también en el versículo 30 ese cambio que ha sido operado en la niña cuando el diablo ya no la estaba inquietando y ella estaba reposando, tranquila, en paz, en su cama. En Mateo 15, 28 dice la palabra, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremendo, tremendo, tremendo. Y aquí algo que mencionaba la esposa que salta a la vista, ¿no? Esta mujer sabía que era gentil, sabía que no tenía ningún derecho, y le decía, no, señor, yo no aspiro a que a ser tratada como tu hija, nada más con la migajita que caiga de la mesa, yo con eso me conformo, nada más me conformo con que me concedas esto y se acabó. Y el Señor Jesús la manda a su casa, nada más para que compruebe que había sido concedida esta petición, y en ese momento, esta mujer no es considerada como hija. Nada más eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y nosotros estábamos en la misma condición que la mujer, y nosotros sí somos considerados como hijos. O sea, es un privilegio tremendo, ¿no? Como después
de la obra del Señor Jesucristo es que ya nosotros podemos ser insertados dentro de la familia de Dios. Es algo muy, muy tremendo, porque esta mujer en ese momento no era hija de Dios. Bueno, del pueblo de Israel, pues, y nosotros somos considerados dentro de la familia de Dios. Tremendo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Este milagro tan, pues es muy impresionante, es muy impresionante por la fe de la mujer, por la sencillez con la que se acercó y la respuesta del Señor Jesús y después la respuesta de ella, ¿no? Entonces es un milagro que yo creo que nos deja una gran, gran enseñanza para que nosotros pues podamos saber que podemos acercarnos a Dios. Cualquier persona se puede acercar a Dios si tiene este corazón sencillo, si se acerca con esta fe y con esta buena voluntad, va a tener una respuesta favorable. Vamos a orar, por favor, esposa. Pues Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, y te pedimos, Dios, pues que no se nos olvide, Señor, de dónde nos has rescatado. Te damos gracias, bendito Dios, porque pues nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y pues nos hace recordar esa sed, esa necesidad, Señor, esa sabiduría que tú nos diste para reconocer nuestra necesidad de ti, para poder, Señor, buscar tu rostro y pues encontrar en ti, Señor, la satisfacción de nuestra alma, para saber, Señor, que no estamos solos, para saber, Señor, que no estamos perdidos, Padre, que ahora estamos dentro de tu familia y que te pertenecemos a ti, que ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos. Y como decía, ahora podemos estar en tu casa, podemos utilizar, Señor, y hacer uso de todos los recursos del reino de los cielos, Padre, que como hijo, Señor, ha ganado nuestro Señor Jesucristo para nosotros, Padre, esa justificación, esa redención, esa sanidad, esa salvación, Señor, tan grande y tantas promesas que nos has dado, mi Dios, y que ahora podemos sentarnos a ese banquete, que ahora ya no necesitamos recibir migajas, Señor, que ahora podemos sentarnos a la mesa y participar, Señor, de tus bendiciones. Te damos tantas gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde y los bendiga. Vamos pues a tener siempre presente que somos privilegiados al ser considerados hijos de Dios. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego.